La crisis de Cuba. los misiles en Cuba. Durante los 44 años ¿Qué pasó en siguientes tras Cuba? finalizada la Segunda Guerra Mundial, hubo una guerra, Ok. la cual se le llamó Guerra Fría, porque a pesar de las Ah. grandes tensiones que había entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, jamás se utilizó ni una sola bala y nunca hubieron enfrentamientos directos. Ujú. Mientras competían quién era mejor para romperse la madre, la destrucción nunca fue tan notable como los 13 días de la crisis de los misiles en Cuba. Durante algunos años, Estados Unidos trató de destruir el gobierno comunista de Cuba, pero falló en el intento, ok. provocando así que Cuba buscará ayuda en la URSS. En el momento que la URSS se enteró de Ay, la no. situación de Cuba, estaban súper cagadísimos de felicidad, ya que así podían poner misiles al lado de Estados Unidos y de ese modo no solamente proteger la isla, sino también responderles por la amenaza de los misiles estadounidenses instalados en 1959 en Italia y Turquía. Pero lamentablemente, fueron descubiertos después de que un avión espía fotografiara la instalación de los soviéticos en Cuba. El 16 de octubre de 1962 sería el inicio de los 13 días más intensos de toda la Guerra Fría, y el presidente John F. Kennedy anunció el 22 de octubre que la Marina de Estados Unidos interceptaría todos los envíos a Cuba. Evidentemente, esto encabronó a la Unión Soviética y lo consideró un acto de guerra. De este modo, iniciaron los conflictos. Estados Unidos queriendo quitar los misiles y la URSS y Cuba diciendo que solamente se estaban defendiendo en caso de cualquier cosa. El 27 de octubre, un avión espía estadounidense, pilotado por Rudolf Anderson, fue derribado por un misil soviético. El mismo día, el submarino soviético B-59 se encontraba escondido en el Caribe, en una misión secreta hacia Cuba, cuando fue encontrado por un buque de guerra estadounidense. El buque comenzó a detonar bombas alrededor del submarino, con el fin de obligarlo a identificarse y salir a la superficie, sin saber que este submarino cargaba armas nucleares. Los soviéticos a bordo del submarino estaban lidiando con una temperatura de 40 grados, debido a A que el la aire madre. acondicionado se había descompuesto, y llevaban días sin comunicación con Moscú. El capitán Valentín Savitsky sospechó que quizás había comenzado la guerra, y pensaba que no se habían enterado por la incomunicación, así que pensaba lanzar un misil nuclear contra el buque, de aproximadamente la misma potencia que la bomba de Hiroshima. Afortunadamente para el mundo, el comandante Arkhipov, quien también estaba en el submarino, mantuvo la calma y logró convencer al capitán de que no estaban siendo atacados. Arkhipov, sin saberlo, había salvado aquel sábado al mundo. Pero la crisis aún no terminaba, y Pues al sí. día siguiente, el 28 de octubre, los militares de Estados Unidos, por primera vez, pasaron a DEFCON 2, el cual es un término para medir el nivel de disponibilidad y defensa de sus fuerzas armadas, y del cual sería el paso previo a una guerra nuclear. Con los ¡Hala! misiles ya listos, solamente faltaba esperar el fin del mundo. Pero, en Washington D.C., el procurador general estadounidense, Robert Kennedy, se había reunido en secreto con el embajador soviético, Anatoly Dobrinin, y tras varias negociaciones, habían llegado a un acuerdo, el cual era que Estados Unidos bueno. iba a quitar los misiles en Italia y Turquía, y prometía no invadir Cuba, a cambio de la retirada de los misiles. Y al día siguiente, la crisis, finalmente había terminado. Ay, Dios. Dave Lacher, 83. 6 años antes de que la Guerra Fría terminara, hubo un momento demasiado tenso, que casi comienza una guerra nuclear a finales de 1983, y de la cual casi A no se ver. ha hablado. En mayo de 1981, 2 años antes, durante una serie de reuniones, el secretario general, Leonid Brezhnev, y el presidente de la KGB, Yuri Andropov, declararon que sospechaban que Estados Unidos estaba preparando en secreto un ataque nuclear contra la URSS. Así que para combatir estas sospechas, Andropov ordenó a la KGB iniciar la Operación Ryan, que era el nombre... Entiendo que todos desconfían de Estados Unidos, pero pues, también tranquilos, ¿no? Tranquilos. Clave de ataque con misiles nucleares. Consistía en investigar y echarle un ojo al gobierno de los Estados Unidos para identificar las primeras fases de un posible ataque nuclear y así tratar de detenerlo Ok. en secreto. Para ello, enviaron agentes especiales que se encargaban de vigilarlos. Tiempo después, se supo que Estados Unidos desplegaría los misiles Pershing II por Europa. Este tipo de proyectil tenía una ventaja, ya que podía dispararse desde camiones y prácticamente imposibilitaba su localización. Con esto había sido la primera advertencia para la URSS, y al parecer, las sospechas eran ciertas porque tiempo después, el 23 de marzo de 1983, Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos de aquellos años, puso en marcha la S-DA, un sistema de defensa que también es conocido por el apodo de Star Wars, el cual tenía como objetivo destruir misiles nucleares en vuelo, y de hecho, se le puso ese apodo porque supuestamente una de sus armas era literalmente un rayo láser que ayudaba a destruir los misiles. Para este punto Estados Unidos ya andaba retando públicamente a la URSS y prácticamente le estaba dando indirectas de que ya se quería agarrar de abrazos con el ejército rojo. O al menos eso creían los soviéticos con su paranoia. La gota que derramó el vaso. Pues yo creo que más que eso es como defensa, no es como de decir, bueno, pues en todo caso de que me llegues a atacar, pues yo tengo ese tipo de defensa para que no sufra tanto daño, no como tal como para llevarse a la guerra. ¿Qué pedo con Rusia? Caso ocurrió el 1 de septiembre de 1983, cuando el vuelo 007 Bueno, de la Korean URSS, Air no volaba Rusia. desde la ciudad de Nueva York hasta su destino, Seúl, Corea del Sur. Pero por razones desconocidas, el avión comenzó a salirse de su ruta, sobrevolando la isla Monerón, territorio ruso en el mar de Japón, catalogado como zona Uy. restringida. Obviamente sacó de pedo a los soviéticos y provocó que enviaran 2 casas para hacerle varios llamados para identificarse y ordenarle que saliera del área restringida. Pero el vuelo no respondió. Uy. Finalmente, después de varios minutos sin responder, Lo el tiraron. piloto del casa disparó, destruyendo el avión con 269 personas a bordo, en donde también falleció el congresista estadounidense Larry McDonald.
Lo que no sabían los soviéticos es que estaban siendo grabados, y al día siguiente fueron expuestos ante los medios de comunicación. No mames. A ver, no informé que se trataba de un avión comercial. Ellos tampoco me preguntaron si se trataba de uno. Sí pregunté qué debía hacer, y se asustaron y me dijeron que tenía que obligarlo a aterrizar. Ese fue nuestro gran error. No había tiempo. En 25 segundos estaría en territorio neutral y ya no podríamos obligarlo. Les expliqué la situación y les dije que lo tenía en la mira. Entonces me dieron la orden de disparar. Ok, ese es el relato del piloto de la URSS, ¿no? El soviético. Aún con toda la tensión e incomodidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las cosas todavía empeoraron aún más. El 2 de noviembre de 1983, la OTAN planificó las actividades Eibercher, las cuales fueron unos ejercicios militares que provocaron una confusa respuesta para los soviéticos. La paranoia de los soviéticos aumentó y consideraron que estaban siendo invadidos, lo que a su vez provocó un estado de alerta extremo, alistando así cualquier tipo de arma para el enfrentamiento. La amenaza de una guerra nuclear finalmente terminó con la conclusión de las actividades de la OTAN el 11 de noviembre y con la ayuda de la única ciudadana estadounidense que viajó a Moscú, Susanne Massie, ya que gracias a que se habían puesto en contacto con ella, las cosas se pudieron calmar entre estos dos países, porque cuando regresó a los Estados Unidos, logró de algún modo convencer al presidente Ronald Reagan. Ya ven, las mujeres siempre son importantes. Lo acabamos de ver con esta señora, que gracias a ella no sucedió una guerra nuclear. Gracias, señorita, señora, no sé. 536. El año 536 es considerado el peor año de la historia. ¿La peste negra? Algunas partes del mundo se oscurecieron durante 18 meses seguidos por una niebla misteriosa que se seguía la peste negra es después, qué pendejo. Europa y algunas partes de Asia, generando una oscuridad nunca antes vista. La niebla cubría el sol, provocando así que los cultivos de comida se perdieran por completo, lo que dio inicio a la falta de alimentos. ¿Un volcán? En Europa, Mesopotamia, China y algunas partes de Asia comenzaban las grandes hambrunas. Lo que no se sabía en el momento es que la misteriosa niebla se había originado por una erupción volcánica en Islandia y era en realidad unas grandes nubes de polvo y cenizas. Pero esto solo fue el inicio de una cadena de desmadres que durarían casi más de una década. Debido a las cenizas del volcán, se formó en la atmósfera una capa de sulfuro y bismuto que provocaba en pocas palabras que la luz del sol se reflejara en el espacio y el planeta se enfriara, lo que hizo que bajara la temperatura hasta 1,5 grados en pleno verano del año, llegando incluso a nevar en China, algo que nunca se había registrado antes. Con la desnutrición, el frío y la oscuridad vendría otra catástrofe peor. En el año 541 comenzó la plaga de Justiniano, lo que sería como un inicio de lo que iba a ser la peste negra en un futuro. Cuando la plaga ya había arrasado a Constantinopla, se comenzó a tirar los cadáveres enfermos al mar. La orden había sido por el mismo emperador, Justiniano, y solamente provocó que la peste se esparciera aún más, lo que más adelante se convirtió en una de las peores pandemias de la historia, que dejó una muerte aproximada de 50 millones de personas, y no, aún no se trataba de la peste negra. Después de la plaga, el Imperio Bizantino jamás se pudo recuperar del todo, llegando incluso a perder el 35 y 55% de su población total, afectando a los mismos romanos occidentales. Debido a estos desmadres, la economía en Europa quedó muy devastada. Pero no solamente fueron los únicos que la llegaron a pasar mal. En Perú, precisamente la civilización moche sufrió un fuerte golpe por aquellos años, debido a que tenían un sistema avanzado de riego para todos sus cultivos, sin olvidar que también eran muy buenos pescadores, llegando incluso a depender económicamente de la agricultura. Sin embargo, un desastre meteorológico, conocido como el Niño, provocó fuertes calentamientos en las aguas que perjudicaron seriamente el suministro de pescado. Pero no solamente pasó eso, porque más adelante... Que también ya hemos hablado del Niño acá, ¿no? Este calor que se va de un lado a otro entre, bueno, occidente y oriente, que pues prácticamente está el niño y la niña, ¿no? El aire caliente y el aire frío, que afecta y que pues, bueno, generan huracanes, tornados, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte el calor, ¿no? Provocó fuertes inundaciones que arruinaron los sistemas de riego y varios cultivos, y para acabarla de chingar, el Niño continuó con intensas sequías. Después de algunos años, el mundo se pudo recuperar poco a poco, y estos sucesos provocaron un antes y un después para las culturas. Así que ya sabes, cuando sientas que es el peor año de tu vida, recuerda este año. Mientras tanto, los mexicas y los mayas. ¿Eso qué? Ok. Stanislav Petrov. El hombre que estás viendo en pantalla fue un teniente coronel. Este creo que igual lo vi con Dross. No sé si ustedes han visto el video de Dross que dice 7 veces en que la humanidad creo que casi se extingue. Gran video, la verdad. Dross God. El soviético. Stanislav Petrov era su nombre y evitó una gran catástrofe mundial. La URSS acababa de derribar el avión coreano que había entrado en su territorio y la Guerra Fría aún no terminaba.
Precisamente, la madrugada del 26 de septiembre de 1983, Petrov ocupaba el lugar de un compañero, quien era el responsable de activar el protocolo de contraataque nuclear. Todo esto en el búnker Serpukov 15, donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. De repente, el satélite Oko captó el lanzamiento de un misil nuclear que tenía un tiempo estimado de impacto de solamente 20 minutos. Cualquiera pensaría que Petrov activaría el contraataque sin cuestión alguna. Pero eso jamás sucedió. Nuevamente, las alarmas volvieron a sonar, pero aún más fuertes, ya que se había alertado de otro misil que venía en camino, y luego otro, y así hasta ser un total de 5 misiles en camino. Petrov estaba convencido de que tenía que tratarse de un error, y con esa idea, decidió ignorar todas las alarmas e incumplir las órdenes de los altos mandos. Finalmente, los misiles jamás aparecieron, y Petrov fue y es recordado en este video como el hombre que salvó a la humanidad. Resulta que el Sol, la Tierra y el satélite Oko se habían justamente alineado, de tal forma que el satélite confundió la luz solar reflejada en las nubes con el lanzamiento de un misil. Mientras tanto, la URSS ocultó este error hasta que el general Yuri Botintsev, comandante de las unidades de defensa antimisiles de la defensa aérea soviética, lo revelara al público en la década de los 90. Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Pequeño corte comercial. Suscríbanse, denle like y toquen la campanita para que les hagan las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, continúen con el video. Este es el último nivel, ¿no? La peste negra. Terrible, glaciación, ok, explosión del volcán Toba. Toba es no sé que estaba por Oceanía, ¿no? Que creo que igual hizo una explosión y prácticamente hizo que todo el planeta se llenara en cenizas, ¿no? Bueno, nubes y cenizas, ¿no? Creo. Peste negra. Mientras otras partes del mundo tenían higiene personal, en Europa era todo lo contrario, pues era mal visto debido a la obsesión religiosa de aquel tiempo. Se puede decir que este suceso fue la lección más dura para la población de la Edad Media y es porque les hizo saber que la higiene era obligatoria. La peste negra no es un virus. Es la bacteria zoonótica Yersinia pestis, que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que la transmiten. Llegó a Europa en 1347 y su origen exacto aún se desconoce, pero se cree que tuvo lugar en alguna parte de Asia y se transmitía por la picadura de pulgas infectadas. Aunque también, las rutas de comercio traían la peste sin saberlo. Pero la principal transmisión de la peste y la más conocida era por las ratas, ya que eran las que más contenían las pulgas infectadas. Las pulgas de las ratas. Cuando la rata llegaba a morir, las pulgas buscaban otro nuevo lugar, que serían los humanos. Una vez teniendo las pulgas infectadas, la bacteria se esparcía rápidamente por el sistema linfático y se multiplicaba rápidamente. También hay que tener en cuenta que en la época no... Sí, las dos vías más, bueno, donde un agente externo puede llegar a infectar todo nuestro cuerpo es la sangre y los ganglios. Ahí pueden transmitirse de manera rápida por todo el cuerpo. No existía ningún tipo de medicina para la peste y tampoco se sabía que eran las ratas la principal fuente de brotes. Por lo que sin problema alguno, se siguió expandiendo durante más de 5 años. De hecho, el pico de las máscaras estaban llenas con hasta 55 hierbas, polvo de víbora, canela, mirra y miel. Todo esto para proteger al médico. Pero en ese entonces se pensaba que se transmitía por el aire y eso era un problema. Pues en realidad eran las pulgas que transmitían todo. Hasta el día de hoy es difícil conocer el número de muertos. Pero se cree que fueron entre 80 a 200 millones en Eurasia y África del Norte. De hecho, mató al 60% de la población de Europa y le tomó 2 siglos recuperar la población que tenían antes. Finalmente, la última aparición de la peste fue en 1855 en China. Se supo a finales del siglo XIX que la principal causa de su expansión era por las ratas y las pulgas. La peste negra o peste bubónica fue la pandemia más fatal registrada en la historia de la humanidad. Sí, terrible la verdad lo de la peste negra, fue terrible la verdad, solo diré eso. La glaciación. Hace aproximadamente 195.000 años, la temperatura bajó fuertemente en invierno y verano, provocando que los glaciares se extendieran. Se había dado origen a la etapa glacial. Aunque no era la primera etapa glacial, al menos era la primera que tenía humanos. Esta parte de la historia provocó que el mundo se volviera frío y seco, de tal modo que multitudes de entornos fueron destruidos. Así como varios creo animales que igual aún no lo vi estaban con adaptados. Hace 110.000 años dio comienzo la última glaciación, y terminó hace cerca de 10.000 años. Los seres humanos fallecieron hasta tal punto que se cree que la población se redujo hasta menos de 1000 habitantes en el mundo. Bueno, es que no estamos hechos para soportar el frío, ¿no? Siendo sinceros, es muy increíble pensar cómo el humano se las tuvo que arreglar obligatoriamente para sobrevivir a esa época y a esas temperaturas. Literalmente, como les dije al principio del video, ¿cómo es que seguimos vivos? Entonces,
¿Cómo es que seguimos vivos? Es la verdadera pregunta. Najas. Ah, un comercial. Ni modos. Explosión del volcán Toba. Espero que sea el que dije que según yo era de Dross. El del volcán que tapó todo el mundo, ¿no? A ver si es, a ver si es. En el norte de la Tiene isla que serlo. Sumatra de Indonesia, aproximadamente hace unos 74.000 o 75.000 años, el planeta y el ser humano acabarían por experimentar un suceso tan fuerte jamás antes visto que literalmente reiniciaría el clima por completo. Este suceso sería la super mega erupción del volcán Toba. Ah, sí es, a huevo. En lo personal, lo considero uno de los peores apocalipsis debido a que esta erupción arrasó con una fuerza nunca antes vista que llegó a extinguir de un momento a otro a varios homínidos, animales y plantas. Y eso solamente por la zona. Más adelante, las cenizas se extenderían por algunas partes del planeta donde ya estaban siendo habitadas Sí. por varios homínidos. No solamente no paró de extenderse, sino que también bloqueó los rayos del sol, provocando que la temperatura bajara hasta 3 grados. Por si fuera poco, provocó que no hubiera verano durante casi 10 años seguidos, para después dejar un invierno volcánico con hambrunas y más adelante un largo periodo de deforestaciones en Asia del Sur, en donde el cielo era gris durante el día y rojo por la noche. Sin olvidar que en algunas zonas surgían lluvias ácidas por la presencia de gases en la atmósfera. En una época Sí, donde aún no fue se sabía nada terrible. de este tipo de sucesos, y en donde nuestros antepasados jamás podrían estar preparados de un momento para otro. El grado de explosividad volcánica fue de 8 y expulsó 2.800 kilómetros cúbicos de material, logrando de este modo interrumpir las migraciones en todo el mundo. El volcán estaba al lado de un lago, el cual sería más grande después de la erupción y de los cientos de años que tardó en restaurarse la zona. El humano logró sobrevivir porque en varios lugares encontraron cavernas donde había agua y peces, siendo ahí los sitios donde se refugiaron mientras duraba la crisis. Sin embargo, se cree que la cantidad de humanos que quedaban después de la explosión fueron casi de 1.000 Menos de 1000. supervivientes en todo el mundo. Sí. Yo creo que hemos sobrevivido más por nuestra gran capacidad de adaptarnos al medio externo. Más que por inteligencia o lo que tú digas, es más por la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, que por lo cual hemos estado bien. Si llegamos a los 25.000 likes, subo la parte 2 de los misterios de internet. Y bueno, banda, hasta aquí el video de hoy. Espero de todo Va. corazón que te haya gustado. Y también quiero agradecerles a todos por los 47.000 Bueno. suscriptores. Lleva nada más 9600. Me sorprende, para mí fue un buen video, no sé por qué tan poquito. Bueno, vamos al siguiente. Estamos